lo que tenemos, Señor, todo lo que somos, te pertenece, Señor. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Usa en esta hora, Señor, a tu sierva, Señor. Y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que, Señor, tenga sus frutos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén. Amén. Gracia y paz. Que puedan tomar su lugar también en esta mañana. Amén. Gracias por dirigirnos esas canciones, y la última realmente me ha tocado mucho porque es una declaración que nosotros hacemos. Yo quiero enamorarme más de ti, conforme a tu justicia y tu verdad yo quiero adorar. Y es muy fácil a veces nosotros hacer un compromiso delante de Dios con una música, pero nos cuesta el día a día cumplirlo. Y realmente que nuestra vida sea un perfume a los pies del Señor. Y justamente quiero hablar en esa mañana sobre la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y sabe que esa canción me tocó mucho, porque he pensado en ellos, en la iglesia primitiva, cómo ellos vivían, la pasión que ellos tenían por Jesús. Entonces, todo lo que nosotros cantamos, ellos vivieron porque quedó demostrado en la palabra de Dios que así lo fue. ¿Qué evidencias tenemos en nuestras vidas para que las futuras generaciones vean lo que nosotros hemos vivido? ¿Cómo fue nuestra entrega? ¿Cómo fue nuestra pasión por Jesús? Porque de ahí depende todo. Depende de cómo nosotros vivimos ahora, de cuán entregado estamos ahora, para que la próxima generación sea impactada. ¿Por qué aún somos impactados por el testimonio de la iglesia primitiva? Porque ellos vivieron de acuerdo a la palabra de Dios. Eso fue una realidad en sus vidas. Y yo deseo con todo mi corazón que nosotros como iglesia seamos también así. Yo quiero ser así. Yo necesito ser así. Vivir esa experiencia, esas palabras, ese compromiso delante de Dios. Porque nuestra vida en esta tierra no tiene sentido si nosotros solo vivimos para nosotros. Si solo nos enfocamos en las cosas terrenales, en nuestros logros. Todo lo que vamos a hacer tiene que ser para glorificar el nombre del Señor. Todo. Si tú no sabes el propósito de tu vida, el propósito para el cual Dios te creó es para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, muy serio, lo que vamos a hacer, cuáles son mis intenciones, cuáles son mis sueños. Estos sueños, esto que voy a hacer, va a glorificar el nombre del Señor. ¿Qué impacto tendrá? Si no, es mejor dejar de lado ya desde el inicio. Si no va a glorificar, si no va a levantar el nombre de Dios en alto, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo y estamos deshonrando a Dios. Porque el Señor nos creó para glorificar su nombre. Y Jesús, cuando estuvo con sus discípulos antes de la cena, la última cena, Él también oró así.
Y él estaba orando a Dios y dice, para que tú seas glorificado, yo he venido en esta tierra. He cumplido con la tarea. Y eso era antes de ir a la cruz. He cumplido con lo que tú me enviaste para que tu nombre sea glorificado. Entonces nosotros como iglesia del Señor, siempre, siempre, siempre tiene que ser, Jesús tiene que aparecer. En todo lo que nosotros vamos a hacer, Jesús tiene que aparecer, tiene que tapar en nuestro yo. Yo no tengo que aparecer. Quien tiene que aparecer es Cristo. Porque ahí va a tener un impacto diferente a lo que nosotros vamos a hacer. Porque la intención, nuestro deseo es glorificar el nombre del Señor. Y los días cada vez son más malos, más difíciles. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para fortalecernos más en el Señor, para tener más fuerza, más sabiduría, más discernimiento para el tiempo que estamos viviendo. Y como el domingo pasado el tema era la iglesia durmiente, que si no estamos hablando de Cristo a otras personas, estamos durmiendo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y el tiempo es un regalo de Dios y el tiempo no lo recuperamos más. Ya pasó. Yo solo sé lo que ya viví, lo que me está por delante aún no sé. Entonces, si nosotros tomamos eso muy en serio, yo estoy durmiendo, ¿en qué áreas de mi vida estoy durmiendo? No estoy cumpliendo con el mandato del Señor. Y la iglesia que duerme es aquella que se acomoda. Está bien, yo ya soy salvo, yo ya conozco, mi familia está bien, amén, estoy feliz. Pero quizás tu vecino aún necesita, tu familiar aún necesita escuchar del amor de Dios. Y algunos va a ser más fácil y otros va a ser muy difícil. Pero eso no nos da el derecho de no hacerlo, sino que nos va a costar más perseverancia. Amén. En esta mañana quiero hablar sobre el poder de la unidad. Y si nosotros estamos dormidos, no vamos a despertarnos para la unidad. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos, el capítulo 2, el versículo 42 a 47, que es donde inicia la iglesia. Es donde Dios derramó de su poder, de su Espíritu Santo, sobre aquellos que estaban buscando. No derramó a todos. El Pentecostés vino para la iglesia, para fortalecer, para dar aquel empujón, aquel de así, yo estoy con ustedes, yo hago las maravillas, yo sano, yo salvo, yo restauro, yo los levanto, yo los capacito. Ellos necesitaban de eso para comenzar. Y nosotros también necesitamos. Nosotros no podemos vivir nuestra vida pensando que con leer la palabra, con conocer algún conocimiento que tengo extra de estudiar, ya es suficiente para seguir con mi vida cristiana, estando en la iglesia, alcanzar otras personas para Cristo. Esto es un paso, pero el siguiente paso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que dio el sello para la iglesia en el inicio, cuando los apóstoles se fueron al aposento alto y Jesús dijo, queden ahí hasta que sean revestidos de poder, no vayan antes. Cuando ellos recibieron el poder, las cosas fluyó naturalmente.
Y a veces nosotros estamos luchando con fuerza de brazo. Vamos, tiene que ser a mi manera, tiene que ser de esa forma. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué al otro funciona y a mí no? Porque nosotros olvidamos de esa palabra tan importante que sin mí nada podéis hacer. Que si el Espíritu Santo no nos llena, no nos capacita, nosotros no vamos lejos. Y la iglesia del Señor, yo creo que se acomodó tanto porque tiene tantas cosas más fáciles y espera que todo fluya como antes. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué no sucede aquello? Porque no estamos pagando el mismo precio. Para conseguir algo en la vida es fácil. No, se tiene que trabajar mucho, se tiene que estudiar mucho, se tiene que desvelar horas y madrugadas para alcanzar. Trabajo duro con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro yo. El peor de los trabajos es con nosotros mismos. En dejar de ser orgulloso, dejar de creer que somos capaces. Dejar de que sea a mi manera, porque aquí siempre fue así, siempre funcionó. ¿Por qué ahora no va a funcionar? Pero si aquí está escrito que va a funcionar de esta manera. Y el trabajo más duro es con nosotros porque somos demasiado orgullosos. Nadie puede decir aquí en esta mañana, yo no soy orgulloso. Claro que sí. Todos somos orgullosos. Porque cuando se nos pisa un poquito el pie, ¿por qué no es a mi manera? Porque yo tengo la mejor idea, porque el otro todavía está allá atrás. Y el orgullo comienza a aparecer en nuestra vida. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tratar con nosotros mismos, el egoísmo, es estar centrado en las cosas de nosotros. Porque cuando tratamos con eso duele. Tenemos que tratar con cosas que nos molestan. Y si el Espíritu Santo no comienza a obrar en nuestras vidas, nosotros vamos a quedar de la misma forma que siempre estuvimos. Y vamos a creer que eso es lo correcto, que eso es lo que está bien. Pero lo que el Espíritu Santo es, Él comienza a trabajar en nuestras vidas, en nuestra mente, nos comienza a mostrar que tiene que ser a la manera de Dios. Y a veces, cuando ya creemos, wow, ahora entendí que esa es la manera de Dios, sí, de repente Dios cambia su plan, ¡plop! Y nosotros, ¿qué? No puede ser. Si yo ya estaba entendiendo, si yo ya estaba creciendo, ¿cómo que Dios cambia su plan así de repente? Y eso trabaja otra vez en nuestro orgullo, porque nosotros ya nos creíamos que ya estábamos en un nivel, bueno, ya nos calificamos, yo ya estoy en tal nivel, ya pasé por esa prueba. Pero Dios saca debajo de nuestros pies la alfombra y tenemos que rápido ponernos parados y saber cómo actuar. El trabajo de Dios en nuestras vidas es tan impresionante que Él sigue trabajando hasta el final de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Qué es la madurez espiritual? Paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, templanza, dominio propio. ¿Conseguimos tener todas esas cosas? Bueno, estamos a buen camino. El fruto del Espíritu. Y si nosotros queremos vivir en comunidad, en unidad, y que las cosas funcionen, esas cosas sí o sí tienen que ser parte de un cristiano y sí o sí tienen que ser parte de la iglesia. Vamos al texto de Hechos, el capítulo 2, el versículo 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿Quién añadía a la iglesia? No entiendo de aquí. Fuerte. El Señor. No tengan miedo de decirlo. El Señor añadía. Pero el Señor añadía a la iglesia, vino allá en el versículo 42 o en el versículo 47. En el 47. Porque tiene que haber todo un antes para ver un después. Y nosotros vemos que la cosa más linda que el mundo conoció en este tiempo, después de la muerte del Señor, fue la iglesia. Porque la iglesia del Señor comenzó después que los discípulos se fueron al aposento alto, oraron, recibieron el poder de lo alto y comenzaron a predicar. Pero había cosas en ellos que ellos comenzaron a hacer. ¿Quién les dijo que tenía que hacer eso? El Espíritu Santo. Jesús no dio esas instrucciones cuando se fue al cielo. Ustedes cuando se reúnen, ustedes van a reunirse en las casas, van a compartir el pan, van a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Jesús no dio esas instrucciones a sus discípulos. ¿Quién dio esas instrucciones? ¿Quién puso en el corazón para que salga naturalmente? Fue el Espíritu Santo. Y hay cosas que no están fluyendo naturalmente. ¿Por qué? Porque no estamos buscando al Espíritu Santo para que nos instruya. ¿O no es así? Es como que casi tenemos que implorar para que alguien haga. Y eso, hermanos, no está bien. No es normal en el cuerpo de Cristo. Que se le tiene que pedir, que casi se tiene que implorar. Por favor, si alguien puede hacer eso. Porque cuando estamos unánimes, primeramente en la oración, y es algo que nosotros como iglesia del Señor tenemos que rescatar. Unánimes en oración. La oración es la fuerza de la iglesia. La oración da poder al cristiano. La oración nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da discernimiento. Pero como el mundo está tan bueno y hay muchas cosas buenas e interesantes, nosotros damos menos valor a eso. Porque no hay tiempo para eso. Entonces, nuestra oración no tiene que ser, Señora, aviva nuestras vidas, danos un crecimiento, personas que sean salvas. Entonces, hermanos, nosotros no podemos orar de esa forma. Si no tenemos tiempo para hacer lo que los hermanos en la iglesia primitiva hacían, nuestra oración está siendo contradictoria. Hey, pónganse de acuerdo en lo que van a pedir. ¿Sabe que esa palabra me tocó mucho? Me dio una zarandeada así. Y dije,
Bueno, aquí dice que todo eso tiene que pasar. Y todo eso tiene que pasar naturalmente. Para mí es como que, hey, revea tus principios. Piensa un poco. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás glorificando a Dios? Hermanos, nosotros tenemos que dejar de pensar mucho solo en nosotros. La venida del Señor está tan cerca. Hay tantas personas que necesitan escuchar del amor de Dios. Y nosotros no podemos vivir en una isla. Dios no nos llamó para ser islas. La isla está en medio del mar y ahí está. Está aislada, está sola, nadie le molesta. Solo está ahí para estar lindo. Nosotros no tenemos que ser islas, tenemos que ser continente. Donde haya flujo, donde haya movimiento, donde haya producción. En una isla también puede haber producción, pero ¿qué se tiene que hacer para llegar a una isla? Tienes que primero gastar para ir allá. Es tan seria esa palabra, porque el impacto que la iglesia del Señor, la iglesia primitiva ha causado en el mundo a partir de ahí, fue transformador. Y ellos no tenían mucho conocimiento porque nadie les estaba enseñando. No había escuela para eso, no había escuela para aquello. Pero ellos tenían un corazón apasionado por Jesús. Porque Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio. Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Está en el creer en la palabra de Dios. Y hacer discípulos a las naciones. Discípulo es aquella persona que yo hablo de Cristo y le acompaño y le ayudo y lo levanto. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros quizás tenemos que volver a esos cortos versículos de la Biblia y decir, Señor, ¿cómo fue impactante la historia de la iglesia? Porque a partir de ahí comenzó todo. El nombre de Jesús fue llevado a muchas naciones, a todas las naciones en ese tiempo. Fueron dispersados para llevar esa palabra. De ahí comenzó todo, pero comenzó todo a partir del momento que cada uno dejó de pensar en sí mismo y en pensar en las cosas de Dios, en glorificar a Dios. Porque decía que el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las señales y maravillas ellas acompañan a aquel que está buscando al Señor. Y el cristianismo es una relación con Dios, y eso nos provoca una relación con las personas. Yo no puedo solo tener relación con Dios sin tener relación con las personas, porque algo no anda bien ahí. Al mismo tiempo que me estoy relacionando bien, conforme a mí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Lo que es bien, automáticamente esa relación con las personas tiene que ser la misma cantidad. Pero es mucho más fácil relacionarse con Dios, ¿verdad? Que con nuestro hermano. Porque a nuestro hermano nosotros vemos sus defectos, sus debilidades, cosas que no nos gustan, que nos confrontan. Pero ahí es donde nosotros debemos buscar al Señor. Señor, yo quiero cumplir tu palabra.
Yo quiero hacer todo lo que está en tu palabra. Que yo viva eso. Que yo sea un reflejo de tu amor. Porque los primeros cristianos, ellos se comprometieron en estudiar la palabra de Dios. Primero buscaron la llenura del Espíritu Santo. Después iban de casa en casa partiendo el pan y enseñando. Para enseñar, nosotros debemos primero aprender. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo solo doy lo que tengo. El agua de mi pozo está a la altura que yo estoy buscando. Si tengo agua para dar, tengo que tener un lugar de donde buscar. Así es en nuestra vida con Dios. Pasamos tiempo con Dios, aprendemos de la palabra para poder enseñar también a otros. Tú también tienes que esforzarte en prepararte en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué conocer la palabra de Dios es tan importante? Cuando alguien te pregunta, ¿dónde vives? Tal dirección. Los que tienen email, ¿cuál es la dirección de tu correo? Para cualquier cosa te piden eso ya hoy. De memoria lo sabes. El número de tu celular, Sabemos así. Porque son cosas que nosotros día a diario nosotros vivimos. Tenemos que saber la dirección de nuestra casa. Pero a veces con la palabra de Dios es tan poquito el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios que no sabemos a dónde mandar, a qué dirección. Ese tema, qué versículo, cómo era. Yo me acuerdo siempre del pasaje, sí, como dice, pero ¿dónde está escrito? Ya es algo que yo tengo problema de retener eso. Pero entonces yo dije, bueno, yo sé el versículo. Y a veces el Google es lo que me ayuda a buscar la referencia bíblica. No sé qué técnica voy a usar para grabarlo. Antes era mejor, ahora está un poco... Está empeorando las cosas. Pero del versículo sí me acuerdo, pero ¿dónde la referencia bíblica? A veces no es fácil. En San Mateo, el capítulo 24, el versículo 35, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, pase lo que pase, podemos olvidar de muchas cosas. Pero de la palabra de Dios no nos vamos a olvidar. Porque esa palabra, ella va a permanecer. No es yo que estoy diciendo. Está en la palabra de Dios, es una promesa. Cielo y tierra pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Un día todo eso va a terminar. Pero mi palabra permanecerá para siempre. Por eso es tan importante nosotros leer la palabra, buscar la palabra, aprender de ella. ¿Qué Dios tiene para enseñarme en este tiempo? En 1 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 12, si pueden buscarme. Perdón, segunda. No, primera sí, primera. Primera Timoteo 4, 12. Aquí Pablo está diciendo a Timoteo, no es que Timoteo era un adolescente aún. Aquí él ya iba a ser pastor de las iglesias. Él ya tenía un tiempo de conocimiento, ya tenía un tiempo de andar con Pablo. Pero conforme la costumbre judía, a partir de los 40 recién, era tomada en cuenta como una persona adulta. Y se ve que Timoteo no tenía esa edad aún
Entonces, Pablo tuvo que decir una confirmación para la vida de Timoteo. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese no fue solo para Timoteo. Eso es para nosotros. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en lo que vas a decir. Si nosotros tenemos llena nuestra mente de la palabra de Dios, es eso lo que vamos a decir. Nadie se va a confundir con nosotros porque tenemos la palabra de Dios. En conducta, la manera en que tú te comportas. Esa es la conducta, cómo te portas, cómo te conduces. En amor, que era lo que tenía la iglesia primitiva, amor por las personas, amor por recibir en su casa, amor por compartir la palabra, amor por ayudar, amor por servir. Eso era la característica de la iglesia primitiva, eran esas palabras. En espíritu, fe y pureza. Pablo está diciendo, nadie tenga en poco tu juventud. No porque eres más joven, sos menos. Tú puedes ser ejemplo. Tú puedes ganar a mucha gente siendo aún muy joven. Solo que tiene que cuidar, que tiene que ser ejemplo. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuida en quién pones tu fe. Tu fe es media dudosa, entonces la palabra no es tu guía. En 2 de Timoteo 3:16. Y la pregunta que hago es, ¿por qué estudiar la Biblia? Y muchos dicen, ¿por qué estudiar la Biblia? La Biblia es tan anticuada, es tan vieja. Pero si vas a leer la palabra de Dios, uno se va a dar cuenta en ciertos, wow, ese aquí es para ahora mismo. ¿Cómo ellos entendieron a tantos años atrás lo que estamos pasando ahora? ¿No es así? ¿Ya no te deparaste con algún momento en la palabra de Dios con un versículo que era tan actual, pero tan actual? ¿Y tú, cómo entendieron esa gente acá hace 2000 años atrás de esto? Pero el mismo Espíritu es Él que los mostró a los primeros cristianos de la forma que ellos entenderían en aquel tiempo. Porque la palabra de Dios se renueva. Dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar. ¿Por qué yo debo estudiar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es el que cambia nuestras vidas. Si tú dices, estoy orando y aún hay cosas en mi vida que no está cambiando, lea la palabra, ella te va a instruir. Es nuestro manual de instrucción. ¿Qué debo hacer? Por eso Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. No tengas miedo de que alguien venga contra ti solo porque tú eres joven, solo porque tú no conoces tanto. La escritura es inspirada por Dios. Ella es poder de Dios para tu vida. Y cuando tú conoces ese poder, todo cambia en tu vida. Muchas veces nosotros no estamos pudiendo afrontar ciertas dificultades en nuestras vidas por no conocer la palabra. Entonces es tiempo de nosotros apasionarnos de la palabra de Dios y decir, Señor, esa palabra quiero para mí. Hoy hay tantas formas de leer la palabra, no hay excusa. Hay la Biblia en audio.
Tú viajas, tú puedes poner un audio, escucha la palabra de Dios. Estás limpiando tu casa, pon un audio de la palabra de Dios. Que el ambiente donde estás se llene de la palabra de Dios. Es solo nosotros querer. Y los cristianos también, algo muy lindo que ellos hacían era la comunión. Los que participan en las células, ¿no es un momento de comunión? ¿Sí? Es un momento de comunión. Es tan bueno, nosotros ya podemos decir cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía, en comunión. Común, unión. Tenemos las cosas en común. Podemos hablar, aquí todos escuchan. Ahí podemos compartir. Las cosas que Dios nos ha ministrado, podemos compartir porque tenemos comunión. ¿Por qué es tan importante la comunión? Porque ella nos hace crecer. Nos hace crecer en la fe, en el conocimiento, en áreas de nuestras vidas a veces que estamos muy cerrados. Dios nos toca ahí y comenzamos a ser personas más abiertas. Podemos compartir más. Y por eso es tan importante la comunión. Y al iniciar la iglesia primitiva, Jesús dejó ahí como un sello de la importancia de la comunión con los hermanos. Porque en la comunión es lo que nosotros nos lapidamos. Es como una lija. Ay, el hermano es lija. Yo también soy lija. Y algunos ya son escoba de acero. Bueno, si hace falta. ¿Por qué no? Pero a veces queremos acomodarnos. ¿Cuál es la lija más fina? ¿Qué número es? 400, 500, la lija más fina. A veces queremos ese nomás, que no nos daña, que no saca mucho de nosotros. Pero a veces tenemos que tener una lija bien gruesa de nuestro lado también para lijar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y Dios usa. A veces es de madera y es hecho de metal, que está hecho así, no sé cómo se llama. Los que trabajan en madera saben. Y así para a veces sacar esquinas rápido, entonces se usa ya, arranca pedazos de madera. ¿Cómo? Escofina. Bueno, si no es así, ellos dijeron. Que yo no sé el nombre de ese instrumento. Pero saca pedazos de madera. Muchas veces nos sentimos así, que la persona que está de nuestro lado ya es como así, que nos saca pedazos, ya no es más lija. Pero a veces es necesario. Y solo pasa eso cuando estamos en comunión, cuando estamos reunidos. Porque muchas veces Dios va a usar esas situaciones para moldearnos. Hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Para qué Dios te está preparando? Esa debe ser la pregunta. ¿Para qué Dios me está preparando? A veces tiene que usar una lija más gruesa para lo que Dios me está preparando. Y esto duele, molesta. Pero Dios ve el resultado final. Y Él no nos muestra el proceso. Pero Dios ve la obra terminada, ¿sabe? No, tranquilo, deja que se queje. Yo veo allá. Ese es el camino. Y nos quejamos porque es tan difícil. ¿Por qué tanta lija a mi lado? Pero es donde Dios nos va puliendo. Para mí es muy
Sabe que es tan lindo, interesante, llamativo, impactante, no sé qué palabra todo voy a usar. ¿Por qué Dios dejó eso en la palabra al inicio de la iglesia? Porque Él sabía que sin eso nosotros no llegaremos a ser iglesia. Su iglesia no es nuestra iglesia. Nosotros somos iglesia del Señor. Él nos está preparando para Él. No está preparando para nosotros. Ese debe ser. ¿Para qué Dios me está preparando? Dios me está preparando para Él. Entonces Él sabe lo que tiene que poner a mi lado para lijarme, para zarandearme, para guiarme. Pero no todo el tiempo va a ser lija. Por favor, no entiendan así, ¿verdad? Ahora van a sus casas lamentándose. Ay, va a ser todo difícil. No. Hay momentos de aprietos, pero también hay momentos que Dios derrama de su bálsamo de sanidad. Para refrescarnos, para sanarnos, para prepararnos para el próximo bloque. Una hermana una vez dijo así, contó un testimonio, y él le dijo, una cosa yo he aprendido. Yo ya soy tan fuerte, pero tan fuerte, de tantas cosas que ya he pasado. Y ahí pasó una cosa muy fuerte en su vida, y le dijo, ahora sí, con esa yo creo que es la última. Porque para soportar eso, tiene que ser la última. Dios, decime un poco. Ahí le para y dice, Dios, decime por favor que es la última. Y él dijo después, no fue la última. Dios solo me hizo más fuerte para la próxima. Hay momentos que vamos a pasar dificultades. Va a haber momentos de dolor, de tristeza. Pero lo que viene después es victoria y es alegría, es renuevo. Pero lo que quiero dejar aquí es que si nosotros entendemos que la comunión es importante, vamos a pasar por eso. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque está escrito en la palabra de Dios. Porque fue la marca de la iglesia primitiva. Y a veces nos quejamos por tan poca cosa que está sucediendo. Volvamos a la palabra, ver qué es lo que pasaron esos cristianos. Y vamos a ver que no fue todo así. Ellos eran perseguidos. En aquel tiempo, cuando la iglesia comenzó a crecer, que las personas comenzaban a venir a los pies de Jesús, reconociendo que eran pecadoras, los judíos se llenaron de ira. ¿Por qué esa secta? Le llamaron secta de Cristo, hay muchos nombres que ellos le llamaban. ¿Por qué están viniendo a corromper nuestras costumbres? Y los judíos se levantaron una persecución. ¿Por qué la iglesia llegó a donde está? Por la persecución. Porque ellos no pudieron más quedar en Jerusalén. Ellos no se podían más reunir en el templo solamente. Entonces lo reunían de casa en casa. Porque había persecución. Y con eso la iglesia llegó a donde está. No es porque todo el tiempo fue paz. Necesitamos tiempo de paz. Pero también necesitamos de tiempos que el Señor nos sacuda y nos saque del lugar de donde estamos tan cómodos. Cuando compartimos con nuestros hermanos, comienza a nacer en nuestro corazón algo diferente, algo que viene de Dios. Y es en ese momento que nosotros comenzamos a entender que las cosas no son como yo quiero, no tienen que ser a mi manera. No tiene que ser a donde yo quiero ir. Ay, no me gusta esa casa. Ay, no me gusta esa comida. Ay, no me gusta esa gente. Ay, no me gusta esa forma. Ay, no me gusta esa canción. Ay, no me gusta ese mensaje. Ay, no me gusta la forma que hacen. Eso queda allá atrás. ¿Por qué?
El Espíritu Santo ya trabajó en nosotros y ya nos hizo ver muchas cosas y entender muchas cosas que decimos, Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria, a tu manera. Porque cuánto, es algo que nosotros siempre nos reímos en mi casa. Cuando hay mucho bichito así, ¿verdad? Volando en la noche, cuando va a haber lluvia. Entonces, papá siempre reclamaba de los bichitos. Y nosotros ya sabíamos que en algún momento un bichito se iba a caer en su plato. Porque aquel que más reclama, más ve defecto, le pasa las cosas. Ahí nosotros decíamos, pero papá, nuestro plato no cae. Es que ustedes seguramente lo comen, decía así, ¿verdad? No, nosotros decíamos, no es así. Es que tú reclamas mucho. Parece que el que reclama de las cosas, no le gusta la cosa, no le gusta esa forma. Todo le viene en contra. ¿Ustedes ya vieron una persona así? Todo le sale mal cuando está todo en contra. No está contento con eso, no está de acuerdo con eso y no le gusta eso. Y parece que todo así tiene un imán. Sabe que la ingratitud tiene un imán, atrae todo cosas malas. Todo lo peor le sucede. A otros están bien, pero a él le suceden las cosas. Es por la actitud que uno tiene. Y esa actitud Dios quiere trabajar en nosotros estando en comunión. Son cosas que nosotros debemos ir aprendiendo como iglesia, como el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. En Amós, el capítulo 3, el versículo 3, hay un pasaje muy interesante que debemos recordarnos siempre. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y bueno, lamentablemente te tengo que decir que tú no te vas a acostumbrar a ninguna célula, a ningún grupo, a ninguna iglesia, a ninguna familia, si no estuviera de acuerdo. Es que el poder del acuerdo es tan fuerte que si nosotros no nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos, nos ponemos de acuerdo con Satanás. Así es. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tú tienes que estar de acuerdo con tu cónyuge, tú tienes que estar de acuerdo con tu familia, tú tienes que estar de acuerdo con tu iglesia, con tu grupo, con la célula. ¿Para qué? Para que funcione. Si eso no hay ahí, el diablo ya está en el medio haciendo todo el desastre que él quiere hacer. Por eso yo dije, no sea una isla. Una isla está aislado de todo. No tiene comunión, no tiene acuerdo. Entonces nosotros debemos pedir, Señor, ¿qué cosas en mi vida yo tengo que ir cambiando para estar en comunión? Porque así dice tu palabra que la iglesia lo hacía. Porque si nosotros elegimos luchar por la unidad, eso va a comenzar a tener un ambiente de comunión. Y la comunión es algo tan fuerte. Hay un poder de Dios en la comunión. Cuando vos pedís, cuando vos orás por un asunto, tiene, como dices, tiene cierta fuerza, vamos a decir. Pero cuando tú logras a pedir oración a alguien por ti, eso cambia. Porque ya rompiste toda esa estructura de decir, yo necesito de oración.
¿Qué hacía Pablo? Pablo decía a la iglesia, oren por mí. Por esto, él ponía sus asuntos. Él dejó en la palabra que era necesario pedir oración. Que nosotros necesitamos tener ese momento de conexión con nuestros hermanos para orar unos con otros. Después los que estaban llenos del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, ellos partían el pan de casa en casa. Ellos no solo comían juntos, no es que se iban nomás para comer juntos con los otros hermanos, no es que compartían la Santa Cena juntos, pero ellos hablaban de su fe, que Dios había hecho en sus vidas. Yo creo, hermanos, que tú tienes, ustedes tienen, yo tengo cada semana una experiencia nueva para compartir. Esa experiencia no es para mí, esa experiencia es para compartir con otros para que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, cuanto más yo busco en la palabra y veo, así hacía la iglesia del Señor, así comenzó a crecer, así Dios actuaba, ¿por qué yo no puedo hacer? Porque mi enfoque puede ser que no esté en la palabra de Dios, en Dios. Esté muy apegado a este mundo, a ese sistema. Y el sistema del mundo está muy vuelto a mí, mi satisfacción. Cuando estamos en Cristo, nosotros sabemos quiénes somos, qué valor tenemos. Cuando las personas nos dicen cosas, no nos van a afectar tan fácilmente, porque Dios ya ha sanado, ya ha restaurado. Una palabra no me va a truncar, un comentario no me va a hacer retroceder. ¿Por qué? Porque sé quién soy. Pero eso solo es posible cuando estamos en comunión, cuando hay poder de Dios, cuando estudiamos su palabra. En el Salmo 122, 1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Venir a la iglesia no debe ser un ritual, como no lo era para los primeros cristianos. Ellos lo hacían con mucho amor y con mucha entrega, con mucha pasión. Si venís a la iglesia como un ritual porque es domingo, estás perdiendo tu tiempo. Estás solo saliendo a dar un paseo que después te vas a frustrar. Pero eso tiene que nacer, como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor nosotros iremos hoy. Es día de renovarnos, es día de fortalecernos, es día de aprender su palabra. Y sabe que cada uno de nosotros debemos enfocarnos en dónde está nuestro corazón. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué estoy en comunión? ¿Por qué quiero estar en comunión? Porque yo tengo que alegrarme cuando me voy a la casa del Señor. Y es tan fuerte el poder de la comunión, porque nos hace ver cosas que antes nosotros no veíamos. Es como que nosotros salimos de nuestra zona de comodidad y Dios nos lleva a otro lugar. Es como si yo salgo de aquí y Dios me pone aquí encima. Es obvio que de aquí yo voy a ver detalles que de aquí no estoy viendo. Pero eso lo hace la comunión, no en una isla, no aislados. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Te invito a que te levantes. Y que ores al Señor y digas, Señor,
las cosas que estoy haciendo te está adorando, te está agradando, está glorificando tu nombre. ¿Qué sucederá con mi vida si yo voy a encenderme en una fe viva, en una verdadera comunión? ¿Qué va a pasar de mi vida? Las cosas van a comenzar a cambiar. Pero eso nadie puede hacerlo desde el púlpito, porque esa es una decisión personal. Podemos animarlos, podemos ayudarlos, dar una palabra de ánimo, pero todo va a cambiar a partir del momento que tú decides hacer algo diferente con tu vida. Y eso yo no lo puedo hacer. Eso es el Espíritu Santo que hace. Entonces pide al Espíritu Santo en esa mañana que produzca en ti ese fervor, ese deseo, ese anhelo por conocer más de Dios. ¿Qué fue lo que pasó para la iglesia? Fue el avivamiento. El Pentecostés hubo un avivamiento. Y ahí el Espíritu Santo fue derramado en los corazones. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia para no ser una iglesia durmiente, para no acomodarnos. Tú tienes un mensaje muy lindo para compartir. Tú tienes un testimonio. Cuéntale a alguien. Quizás un mensaje diga: yo sentí encontrar algo para ti, lo que Dios hizo en mi vida esa semana, o en ese mes, o en este año. Solo quería decírtelo, porque tú eres importante. Gracias, Señor, por ese momento, Señor, que estamos en tu presencia. Señor, esa palabra es tan poderosa, porque después, Señor, que estaban los hermanos en comunión, había un amor, una entrega entre ellos, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que añadía los que habían de ser salvos. Y no se trata de nosotros, Señor, no se trata que hagamos de la mejor manera si tú no estás presente, Señor, en nuestras vidas. Si tu Espíritu Santo no rige nuestra vida, nada va a pasar, porque van a ser palabras huecas, cosas huecas, solo lindo, pero no hay profundidad, no hay impacto, no hay vida. Señor, produzca en nuestros corazones, Señor, ese deseo de conocerte más, ese deseo de buscarte más, de ser llenos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, saque de nosotros todo lo que no agrada, todo lo que está impidiendo que obre en nuestras vidas, todas aquellas cosas, pensamientos, deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Saca de nosotros el querer hacer las cosas a nuestra manera. Saca de nosotros todo orgullo, todo egoísmo. Saca de nosotros toda comunidad, Señor. Todo aquello, Señor, que nos hemos acomodado. Todo pensamiento, Señor, que no te agrada. Pensamiento que yo no puedo, yo no necesito de eso, yo estoy bien de esta manera. Señor, produzca en nosotros un deseo ardiente, Señor, por tu presencia. Un deseo ardiente, Señor, de estar en comunión, de, oh Dios, de estudiar tu palabra, de orar unos con otros. Produzca este deseo en nuestras vidas, Señor, de orar juntos, de estar intercediendo por las necesidades de otros, de estar colocándonos delante del trono de la gracia, de decir: Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, habla mi vida, renuévame, enséñame. Yo quiero ser ejemplo en la palabra, en la fe, en la conducta, en fe y espíritu. Yo quiero ser ejemplo para que otros te conozcan a ti.
Señor, en esa mañana, Señor, nos colocamos delante de ti y pido que tu Espíritu Santo esté rompiendo, Señor, todo aquello que ha impedido por años en nuestras vidas o en las vidas de los presentes, Señor, de vivir una vida plena, de vivir una vida llena de tu presencia, de vivir a su manera. Rompa, Señor, todo orgullo, rompa, Señor, toda iniquidad, Señor. Si hay personas, Señor, que están sufriendo por sus familias, Señor, que no logran salir de esa misma repetición de maldiciones, de problemas, en esta mañana que tome una decisión y dice: Señor, hasta aquí. Yo quiero vivir diferente. Yo voy a ser diferente. Cámbiame. Tú me vences, Señor. Tú tienes que vencerme. No yo, sino tú vives en mí. Dios, que yo sea una persona, Señor, llena de vida, llena de fe, llena de esperanza. Que promueva, Señor, la unidad. Que promueva, Señor, oh Dios, es vivir impactados, vivir llenos, Señor, de la presencia de Dios, para que las personas vean en mí, Jesús. Que no aparezca yo, sino tú, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé fuerza, sabiduría, entendimiento en esa mañana, Señor, a todo pensamiento, Señor, que no provenga de ti, que caiga por tierra en el nombre de Jesús. Y que llevemos nuestros pensamientos cautivos a la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu iglesia es una iglesia viva. Gracias, Señor, porque en ti hay unidad, en ti hay amor y en ti hay confianza. Y podemos ser todo lo que tú te has planeado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.